es una oportunidad que yo no he visto en mi vida. Pero Argentina es el país de las oportunidades perdidas. Bueno, hoy tenemos un gran honor, un lujo, que es contar con la presencia del doctor Ricardo Arriazu. Doble honor, porque aparte lo tenemos en nuestra casa, en la provincia de Mendoza, y en uno de nuestros hoteles, en el Hotel Hualta. Así que bienvenido, doctor, un placer tenerlo acá con nosotros. Al contrario, el placer es mío. Bueno, la idea es sacarle el máximo jugo posible a su presencia, así que le vamos a hacer algunas preguntas para que nos ayude a entender mejor lo que estamos viviendo en la actualidad. Y voy directo a algo bien actual, que es que ahora esta semana se dio a conocer el índice de confianza del gobierno, el índice de confianza del consumidor, y tuvo una baja sensible, inclusive volvió a niveles que se comparan con septiembre del 2025, periodo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Da la sensación que al gobierno le interesa ese número, que es un gobierno que suele mirar esos valores, más pensando en que de a poquito nos vamos acercando a un año de elecciones. Y junto con eso también vimos el EMAE, ¿sí? y una actividad económica que todavía muestra mucha dispersión, que hay sectores que siguen golpeados. ¿Cómo ve esta situación de caída en la imagen del gobierno, actividad que no termina de tener una reactivación plena? ¿Y qué cree que puede terminar haciendo el gobierno con estos números que se le ponen arriba de la mesa? Bueno, usted en realidad comenzó por el final. La pregunta de la encuesta tiene que ver con las elecciones del año que viene. Y si Argentina va a volver al péndulo o no va a volver al péndulo. El inicio, que es lo que voy a hablar hoy en mi charla pública, en realidad es la tremenda oportunidad que el mundo le está brindando a la Argentina. Geopolítica mundial, cambios tecnológicos, circunstancias, es una oportunidad que yo no he visto en mi vida. Pero Argentina es el país de las oportunidades perdidas y es el país del péndulo. Entonces voy a comenzar con su última pregunta para ir a la última y volver luego a donde deberíamos haber comenzado. Muy bien. El péndulo va a depender del resultado de las elecciones. Y usted notará que no estoy hablando de oposición o gobierno. Estoy hablando de péndulo. Si se mantienen las determinadas políticas de cambio o se vuelve a lo mismo de siempre en la Argentina. La encuesta del Ditela, de confianza en el gobierno, es posiblemente el mejor predictor de elecciones. Y es absolutamente cierto que acaba de salir un muy mal índice luego de un buen junio, pero ese venía después de 6 meses de caída y hoy estamos ligeramente por debajo del nivel previo a las elecciones. Al doble de lo que estaba, digamos, Alberto Fernández al mismo momento favorable, al mismo nivel de Macri y debajo de Néstor en el primer gobierno. Lo que esto importa es por la tendencia, no por el nivel. Porque si tomamos el nivel promedio, hasta ahora, es el más alto después de Néstor, a pesar de haber hecho el ajuste de no haber tenido precios internacionales. Entonces, lo que hay que ver es qué lleva el sentimiento de la gente. La gente lo vota o lo votó a Milei por esperanza. Esperanza que iba a estar mejor, que el país iba a estar mejor. Es muy interesante ver quién es el votante. Yo no soy politólogo, pero sigo a los politólogos. El típico votante de Milei es varón, no mujeres, joven, de pocos estudios y de pocos ingresos. El que normalmente habría sido el votante de la Cámpora. Y que de golpe dijo, no quiero más de esto.
Cuando miramos las encuestas privadas en este momento, hay una encuestadora, una politóloga mendocina que hace muy buenas encuestas. Una de las preguntas es, bueno, ¿usted cree que estas políticas van a mejorar a Argentina y su situación en el futuro o no? Como es de esperar, 40% dice sí, 60% dice no. Pero cuando miran por sexo, edad, ingreso, los que más siguen apoyando son varón, joven, con pocos estudios y con pocos ingresos. Y mientras más sube la edad, menos lo apoyan, que es obvio. Jubilado que tiene jubilación básica y le subió las tarifas públicas. Menos ingreso, menos dinero, el cambio estructural. Menos educación. Obviamente, digamos, el presidente diría la cultura woke. Entonces, es una situación complicada, pero que todavía tiene mucho camino para recorrer. Dentro de eso, el que vota, vota con la esperanza que va a estar mejor. Inflación, empleo, salario, actividad. A lo cual le agrega seguridad, corrupción, salud, etcétera, etcétera. Pero su énfasis está en el primero. Y está muy ligado a 2 o 3 variables económicas. Una que usted no mencionó, la inflación. La inflación venía cayendo hasta que se le ocurrió poner la bendita banda. No se dan cuenta que en Argentina el dólar es la unidad de cuenta. Y cuando el dólar se mueven todos los precios. Lamentablemente mis colegas siguen sin aceptar ese factor. El año pasado, de que pusieron la banda, el tipo de cambio nominal subió 40%. Eso hizo subir la inflación y luego les tocó un marzo espantoso. Guerra en el Medio Oriente, sube el petróleo, sube la nafta. Acuerdo con Estados Unidos, nos compra carne, sube la carne. Y estacionalidad de la educación. A partir de entonces, el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable hasta los últimos días y la inflación comenzó a caer. Y hoy está en 1,9 con tendencia a la baja. Entonces, eso va a favor. Actividad económica es el gran misterio. En el mes de marzo se llegó al nivel histórico récord absoluto. Sí. Pero con enormes diferencias entre sectores propias del cambio estructural de Argentina, que agrega algo. Los que crecen son oferentes de divisa y pocos demandantes de mano de obra. Y los que decrecen son demandantes de divisa y demandantes de mano de obra. Con lo cual se plantea un problema que yo no he visto, que es al mismo tiempo una situación de un gran excedente, digamos, cambiario, con falta de empleo. Pero vamos a actividad. Cayó en marzo y contra todas las expectativas cayó en junio. Cuando digo expectativas es porque nuestro propio número era que junio íbamos a tener un nuevo récord y no lo tuvimos. Entonces, por supuesto, uno va a investigar en qué se equivocó, qué es lo distinto. El viceministro Daza sacó en un tuit una explicación que tiene algo de validez, que es que cuando hay cambios estructurales, los desestacionalizadores dejan de funcionar bien. ¿Okay? Cosa que cierto se dio en otros países, digamos, lo cual implica que en algún momento el cambio estructural se va a notar, con ganadores y con perdedores. Pero hay algo más. Cuando un país está con capacidad ociosa, lo único que importa es qué le pasa a la demanda agregada. Y la demanda agregada tiene 3 componentes. Un externo, términos de intercambio, si me sube la soja soy más rico, si baja soy más pobre. Capitales, si la gente saca plata, se gasta menos, si la gente deja de sacar, se gasta más. Brasil. Cuando uno mira y compara junio contra junio,
términos de intercambio mejoró, salieron menos capital y Brasil está mejor. Los 3 factores deben haber explicado crecimiento y no explicó. Pero vamos al exógeno, clima. Tuvimos cosecha récord. Debería haber sido récord. Vamos a los internos, política fiscal y monetaria. Fiscal no hubo cambio. O sea, ya había superávit el año pasado, hay superávit este año, no hubo cambio. Pero en lo monetario sí hubo cambio. Depósito creció más que crédito. Y depósito contrae y crédito expande. Esto pasó en parte porque por la presión para que el gobierno compre dólares, la compra de dólares es un fenómeno monetario, no tiene nada que ver con la balanza comercial. Digamos, yo compro dólares y quiero peso y el gobierno no lo emite, digamos, y vendo dólares y la gente no quiere peso y el gobierno los emite. El gobierno este año había cambiado la posición, dijo yo voy a comprar dólares y no voy a esterilizar en la medida que suba la demanda de pesos. La demanda de pesos en el primer trimestre no subió y compraron lo mismo. ¿Cómo hicieron para comprar? Sacaron emisión de origen interno. ¿Qué significa? El gobierno coloca más bonos que los que están venciendo. Y cada vez que yo hago eso, es un peso que saco de la demanda agregada interna. Segundo trimestre crecieron los depósitos y creció la base, pero siguieron sacando plata. ¿Por qué? Para comprar divisa y porque los bancos, por el aumento de la cartera irregular, están muertos de miedo. Entonces, de cada peso que suben los depósitos, suben el crédito 20, 30 centavos. Y los otros 70 se los prestan al gobierno y el gobierno los compra. Y cada compra del gobierno es sacar un dólar, o digamos, un poder de compra del mercado. Por lo tanto, yo diría, hay factores estadísticos y hay factores reales que explican por qué la actividad económica está tardando. Eso es con independencia del cambio estructural. Muy bien, está claro. Y ahora, dentro de esa misma explicación, que está totalmente alineada con lo que se viene hablando, que es falta monetización, es la frase que uno más escucha últimamente relacionada con esto. Y muchos dicen, se viene la monetización, porque muchos dicen, el gobierno entiende que necesita reactivar, va a ir hacia un modelo más monetización. ¿Indefectiblemente eso implica dólar más alto? 3 errores de concepto en lo que acaban de decir. Primero, la monetización no la determina el gobierno, la determina el público. El público es el que determina la monetización real, cuántos pesos quiero tener. Si el gobierno emite y la gente no lo quiere tener, lo único que voy a hacer es perder divisa. Por lo tanto, olvídense que el gobierno va a salir a emitir para resolver ese problema o para dar plata a la gente. Segundo tema es, bueno, pero la gente puede querer tener más peso. Y en ese caso el gobierno dijo, si quiere tener, yo voy a comprar los dólares y no los voy a esterilizar. Gran cambio con respecto al año pasado, me pongo de pie y aplaudo, que es exactamente lo que tendría que hacer. Tercero, de acuerdo a la teoría tradicional, en este momento Argentina debería estar explotando por el sector externo, porque este tipo de cambio no es competitivo y las importaciones deberían estar, digamos, explotando y no deberíamos exportar nada. Y está pasando exactamente al revés. Pero vamos a explicar. Esa teoría tradicional es del siglo XIX, enfoque elasticidades. Ya a mediados del siglo XX, Alexander y Mandel sacaron el enfoque absorción. La cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país con total independencia de lo que le pase al tipo de cambio. En la década del 90, basado en la experiencia de países, digamos, con huida de capitales, economías bimonetarias, Calvo, Beck, Reinhardt, sacaron lo que llaman, su artículo se llamaba el miedo a flotar, que básicamente dice, el dólar no es solamente un precio relativo para los bienes, es un precio relativo para la parte financiera. Y por lo tanto, si sube el dólar, la gente compra dólares en lugar de vender dólares. Y a eso yo le agrego
que el dólar es la unidad de cuenta de Argentina. Entonces, hay que ser un tonto para creer que moviendo el tipo de cambio voy a solucionar este problema. Yo no sé lo que piensa el gobierno, pero hasta ahora demostró que esa parte sí la entiende. El mercado. El año pasado tuvimos un superávit comercial de 11.500 millones. Mi primera estimación para este año era 13.500, luego la llevé a 20. Los últimos 12 meses estamos en 22. Cuando di la charla en Córdoba estábamos en 25. Ahora estamos en 27.000 de superávit comercial y 9.000 de superávit en cuenta corriente. ¿De dónde va a venir la fuerza para que el dólar se mueva? Solamente si un tonto comete el error de querer moverla. Y yo no digo que el tipo de cambio esté en equilibrio o no esté en equilibrio, eso no lo sabe nadie. Es el mercado el que lo determina. ¿Ok? Alguno puede querer un tipo de cambio más alto, tú puedes querer un tipo de cambio más bajo. Me encantó. Me encantó. Excelente respuesta. Y dentro de esta lógica que venimos hablando, hay un tema que creo que también preocupa al gobierno, porque si no sería difícil explicar el porqué de tener que salir a exponer esto, que es el programa financiero 26-27, donde el gobierno de alguna forma viene y nos dice, quédense tranquilos, me sobran dólares, tengo los dólares para cubrir vencimientos 26, tengo dólares para los vencimientos del 2027 y aparte estoy haciendo un trabajo fenomenal de manejo de la deuda en pesos, con lo cual en el 2027 quédense tranquilos que no habrá turbulencias financieras. ¿Le creemos? En realidad hubo dos anuncios. Uno, el que usted acaba de decir, que tiene que ver con la deuda. Y otro del Banco Central, que tiene que ver con el peso frente a una corrida. Son dos fenómenos completamente distintos. El gobierno tiene que pagar su deuda. El que defiende al peso es el Banco Central. Las reservas son para defender al peso, no son para pagar la deuda. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar con el tema de la deuda. Hizo muy bien el gobierno. Yo me fijé detalle por detalle. Está diciendo, necesito tanto para pagar capital, necesito tanto para pagar intereses. Muy interesante, yo siempre digo en mi charla, los intereses no tienen que ir porque es parte del resultado fiscal. Sí, pero el gobierno recauda pesos y tiene que pagar dólares. Entonces, cuando ves su planeamiento financiero, tiene que incluir. Entonces, el gobierno dice, mira, necesito para este año 10.000, 11.000 millones para capital, 9.000 para intereses. ¿Cómo lo consigo? 6.700 ya le compré al Banco Central. Claro, porque como yo recaudo pesos y necesito dólares, o se lo compro al mercado o voy directamente y se lo compro al Banco Central. En los últimos días siguieron comprando. Entonces la gente dice, ya excediste. Pero están anticipando el 2027. Está perfecto. Luego, la gente ignora que casi 50% de la deuda pública está en manos del propio sector público. Entonces el gobierno dice, rollover de lo que le vence al sector público. Luego dice, Fondo Monetario, organismos internacionales, y tiene un número que dice colocación en el mercado interno, que es lo que ya colocó. Y termina diciendo, este año me van a sobrar 3.700 millones de dólares. Mi cálculo es que le van a sobrar más. Para el año que viene, tiene que conseguir más para capital, porque vencen más con el fondo, vencen globales y vencen bonares. Entonces el gobierno dice, comienzo con los 3.700. Tengo el rollover de la deuda pública. Tengo el acuerdo con el fondo, tengo el acuerdo con el organismo. Voy a hacer una colocación de 4.000 millones en el mercado, que es la garantía que consiguió del BID del Fondo Monetario, pero que eso es 2.700, o sea, hay 1.300 más que va puro riesgo argentino. El riesgo no es riesgo argentino. Y luego tiene un agregado que dice, y voy a colocar en el mercado interno 4.000 millones de dólares. La gente dice, ¿de dónde? Pero si están venciendo los globales y los bonares.
La idea es que parte de eso lo va a recaudar. Entonces, el gobierno no debería tener ningún problema. Luego viene, la gente dice, pero si hay corrida, pero la parte de corrida es contra el peso, no es una corrida en la deuda pública. Y para eso el Banco Central dijo, tengo tantos reservas, tengo el swap, tengo esto y tengo aquello. El año pasado, cuando hubo la corrida, nuestra posición era que no había nada más importante que el gobierno ganara la pulseada. Desde el 80 para acá hubo 20 años de crecimiento negativo. Todos en años de corrida contra el peso que siempre ganó el que especuló, excepto en el 95. El año que viene con una elección, la probabilidad de una corrida es alta. La única manera de disminuirla era que el año pasado el que especuló perdiera. Y perdió. ¿Va a haber una corrida? Posiblemente. Mientras más tarde, más reserva va a tener el gobierno. ¿Le pueden ganar al gobierno? La respuesta es no. La cantidad de pesos no alcanza para comprar los dólares que tiene el gobierno. Entonces, ¿por qué el mercado no lo reconoce? Muy sencillo. No importa lo que yo tengo. Lo que importa es qué va a hacer el gobierno que venga, digamos, después de las elecciones. Si ese gobierno dice, no voy a pagar la deuda, no me importa lo que yo tenga. Si dice, no voy a defender el peso, no me importa lo que yo tenga. Por eso lo más importante es el péndulo. Y el péndulo no me importa quién gane. Lo que importa es cuál es la política. Y si Argentina por fin va a aprovechar las oportunidades que tiene. Voy a hacer una más y con esta prometo que cierro, porque aparte tenemos que dejar algo para la gente que va a venir a escucharlo en vivo. Dijo al principio que no es politólogo, lo respeto, pero ¿qué tan importante en ese sentido va a ser el mensaje que dé la oposición? O sea, si la oposición sale a decir este tipo de cambio es insostenible y hay que ver si la deuda es legítima o no, o hay que renegociarla, ¿cuánto cree que eso va a poder tener efecto sobre el presente económico del gobierno? No hoy, pero mañana total. Ese es el péndulo. Ya hubo gente que dijo que no hay que pagar la deuda, en un país que no la pagó 9 veces y que estamos pagando la consecuencia de eso. Entonces, si volvemos a lo mismo, ¿usted le prestaría al gobierno dinero para el año que viene si va a haber alguien que le va a decir que no la va a pagar? Claro. ¿Ok? Entonces, y si viene alguien, este tipo de cambio hay que cambiarlo, no importa las reservas, no importa el impacto. ¿Usted qué va a hacer? Usted va a decir, bueno, por ahora aprovecho y después veo. Por eso es tan importante seguir 3 variables de acá en adelante. La primera es la encuesta que usted comenzó. La segunda es si los argentinos compran dólares o no compran dólares. El año pasado compraron 41.000 millones de dólares. Este año están comprando la mitad. Digamos, lo que importa es la variación, no importa el nivel. El argentino no va a dejar de comprar dólares, pero si compra la mitad, esa diferencia va directo a la demanda interna. Y el tercero es qué puede afectar la encuesta con la cual usted comenzó. ¿Qué puede afectar cómo se siente la gente? Y por lo tanto, el tercero es ver qué le está pasando a la actividad económica. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias a ustedes.